El cambio está en marcha. Superintendente Nacional de Salud, Ulaí Beltrán, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Fernando, a los compañeros de la mesa y a las personas que están conectadas. Estamos en El Cambio está en marcha, la sección con el viceministro, superintendente. Amén. ¿Se imaginan? ¿Super o vice? Mejor super. Superintendente Nacional de Salud. No, sí, señor. El Superintendente Nacional de Salud, Ulaí Beltrán, con resoluciones a todas las inquietudes de los colombianos que nos hacen llegar a través de las redes sociales para que nos sigan escribiendo esas dificultades, esas denuncias, esas quejas, esos reclamos, esas peticiones a la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Cómo nos fue esta semana, Super? Bueno, hay 9 casos relevantes que fueron evidenciados a través de los canales de comunicación con este sistema informativo que permite identificar que el 45% de los casos se ubican en la ciudad de Bogotá y después Antioquia, Risaralda, Atlántico, Cundinamarca y Valle del Cauca, de tal modo que los 9 casos se distribuyeron de esa manera en la geografía colombiana. Con respecto al tipo de aseguramiento, hay el compromiso evidenciado a través de las manifestaciones de inconformidad o de requerimientos de ayuda. Corresponde a 3 casos de la EPS Sanitas, 2 casos de Salud Total y luego Asmed Salud, Compensar, Famisanar y 9 EPS tienen un caso cada una para el total de los 9 casos. Y cuando identificamos cuáles son las principales causas que motivaron esas insatisfacciones y que fueron manifiestas al programa para efectos de buscar solución, se evidencia que el 78% de los casos corresponden a demora en la programación de servicios de salud, es decir, las personas reciben una orden del médico para un procedimiento diagnóstico o terapéutico o una sesión de rehabilitación o una cirugía o un laboratorio clínico, pero no se les da programación con fecha para realizarse ese procedimiento. Y las otras 2 causas son en su orden demora en entrega de medicamentos y quejas por mal prestación de servicio o insatisfacción por una calidad que no reúne las capacidades de expectativa que tiene una persona cuando recibe un servicio de salud. 8.5 importantes anuncios. Bueno, comencemos a conocer los casos radicados y resueltos, superintendente, como todas las semanas. Muy bien, iniciamos con 2 casos, uno en Tuluá, Valle del Cauca, y el otro en Pereira, Risaralda. El primero es de la 9 EPS en Tuluá y este corresponde al señor Diego Alberto Pinilla Hernández, el que estaba manifestando sencillamente lo que acabamos de mencionar. Se le prescribe por parte del médico general remisión a consulta por anestesiología y programación de cirugía porque tiene un proceso quirúrgico que realizarse y este no fue dado desde hace varios meses. La Supersalud hizo la gestión y hoy a las 9 de la mañana se está practicando la consulta de anestesiología y pasará después a programación de cirugía. Frente a lo que él requería, el caso está resuelto. Y en el tema de la ciudadana María Esneda Betancur Morales, de la ciudad de Pereira, en Risaralda, igualmente, otra programación de cirugía que era pretendida por ella para un reemplazo de prótesis en el hombro izquierdo, no podía conseguir la cita y finalmente, dada la gestión que hicimos con el acompañamiento al paciente, a la familia y la gestión ante la EPS correspondiente, la cirugía será realizada el día 23 de mayo a las 22 de la tarde, junto con la autorización del material de ostosíntesis que se requerirá en la cirugía y será realizada en la IPS Megatecnología. Superintendente, nos llegan casos como todos los lunes a través de nuestro WhatsApp. Ustedes los pueden enviar al 316-318-4683 y el superintendente muy juiciosamente hace la tarea con todo su equipo de trabajo para dar solución. Nos escriben lo siguiente, súper, buen día. Mi hijo es Tomás Reina. Él tiene síndrome de PAI, clasificado dentro de las enfermedades huérfanas, 1 en 1.000.000. Logramos el diagnóstico cuando tenía casi 1 año y gracias a una tutela recibía todas las terapias, especialistas y exámenes necesarios con relativa celeridad. Pero desde que estamos en Sanitas, mencionan que ellos estuvieron primero en Comeva, cuando todo funcionaba de esta manera, hasta que cerró y tuvieron que pasar a Sanitas. No ha tenido ni una sola terapia, ni valoraciones, ni el apoyo de psiquiatría y psicología que requiere. Cada vez nos ponen una traba más a nivel de trámites. No hay oportunidades de agenda o simplemente es imposible comunicarse con los prestadores, escribe Vivian Jiménez, la madre de Tomás Reina. Bueno, a la madre de Tomás, a la señora Vivian, hay que decirle que el contacto celular que recibamos será inmediatamente utilizado por nosotros para abordar la situación. A ella le asiste el derecho de reclamar por el servicio que se le está negando a su hijo, media una tutela
que permitió que estando en la anterior EPS pudiera recibir los servicios de manera integral, y ahora hay que proceder frente a la protección de una persona que padece una enfermedad huérfana, pero que no puede continuar bajo esa desprotección porque le asiste el derecho al paciente de recibir la atención, pero le asiste a la EPS el deber de darle todo el apoyo terapéutico y de rehabilitación que amerite de acuerdo al manejo médico que él tiene definido dada su patología. 88. Otro caso acá, superintendente. Nos escriben a las redes sociales, como les hemos invitado, a los medios de contacto de Colombia Radio. Dice el señor Eugenio Arellano que él no pues está en Colombia, vive en Panamá. Dice, ¿cómo puedo demandar a EPS Comeva por no haberme podido operar porque no le pagó a la clínica Palma Real de Palmira? Él estuvo afiliado, nos cuenta, 14 años a Comeva EPS y a causa de su pésimo servicio se cambió a Sanitas en 2022. Bueno, Comeva está en un proceso liquidatorio, es decir, entró en un proceso motivado por incumplimiento de la EPS para garantizar el derecho a la salud y porque no existía el buen uso de los recursos financieros para poder cumplir con el objetivo de los recursos públicos que operan estas EPS. En este momento, demandar un proceso que ya resultó definitivamente fallido, y es una cuestión que no vamos a ser nosotros quienes vamos a decirle la metodología de iniciar un proceso judicial, pero existe un liquidador de la EPS Comeva que debe responder por las obligaciones que haya tenido y que haya contraído Comeva durante su operación, a creencia de todo tipo. Yo le sugeriría que continúe el proceso asistencial que inició ahora bajo la nueva EPS a la que se encuentra afiliada, y ante todo trate de garantizarse su propia salud, y lo que pasó desafortunadamente es parte de lo que tenemos que cambiar con un sistema que no garantiza la atención, aunque haya habido recursos disponibles para que se le hubieran permitido realizar ese procedimiento a la persona. 810, un sistema de salud que está en modificación, transformación profunda en el Congreso de la República con el proyecto de ley del Gobierno del Cambio para tener un verdadero sistema de salud en Colombia y no el que se dice que es el mejor del mundo. Y precisamente el día jueves en la noche se aprobó dentro del bloque de 3 artículos que la Comisión Séptima de Cámara ya respecto a la reforma se dio la aprobación. Hay un artículo relacionado con nosotros, con la superintendencia, para efectos de garantizar respuestas inmediatas ante requerimientos inmediatos desde la superintendencia, que es un plazo máximo de 72 horas. Sin embargo, este medio, en próximos días, podrá anotarse una auténtica primicia respecto a lo que es la nueva metodología de atención de las manifestaciones de inconformidad por parte de la superintendencia, y vamos a anunciar una chiva inicialmente aquí. Eso. Y es que vamos a reemplazar el proceso de las PQRDs, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, y vamos a tener una metodología más coherente con lo que quieren los colombianos, y no solamente serán 72 horas para este tipo de atenciones que se aprobaron en la ley el pasado jueves en el proyecto de ley de la reforma. Tenemos opciones aún mejores bajo una caracterización que hemos hecho de reclamos vitales, reclamos priorizados y reclamos simples. Pero no hablemos más por ahora para anunciarlo debidamente en su momento. No, hombre, nos dejó picados. Tocados, Ya ahí nos dejó picados, sí. Un tabón ganas de de unta saber. de la mano, Sí, súper, no, se lo pero- tengo que preguntar. se lo tengo que Anotado, preguntar. anotado. Es decir, ¿Cómo va a ser ese hay un nuevo sistema? reemplazo De la en la forma. en el mecanismo, en la forma, Sí. en la forma en que se hace. El propósito es reducir el tiempo de respuesta. El propósito pasa por 3 objetivos. Sí. 1, darle celeridad al requerimiento que ha hecho el ciudadano. Y para eso hay que tener en cuenta que el tiempo en el que se deben hacer las cosas no son los tiempos que dispone el funcionario de la superintendencia, sino la misma necesidad que ha hecho a través de la manifestación de inconformidad o de necesidad de ayuda del ciudadano. Lo segundo pasa por procurar una respuesta rápida pero asertiva. Es decir, que sea la pertinente, la apropiada, no generar una respuesta rápida que no sea la Sí, procedente. porque pues si es por tiempo le pueden generar una respuesta Ya en en 5 10 horas. segundos, No. pero si no sirve, Pero si no es la respuesta que se necesita. Y lo tercero es que lo que le estamos colocando inmediatamente como obligación a actuar a la EPS a la cual se encuentra afiliada el ciudadano, lo que nosotros le estamos pasando online
el ciudadano va viendo inmediatamente lo que se está haciendo por parte de nosotros. Okay. O sea que el Puede ciudadano, hacer seguimiento al el caso. ciudadano Realización no total. solamente tiene la posibilidad de hacerle seguimiento al Ese proceso, seguimiento. sino tiene el derecho, y se lo vamos a dar, a que nos evalúe en tiempo real lo que estamos haciendo con su caso. Complemento, súper. ¿Cuándo estaría este nuevo sistema? ¿Eso tiene que salir con la reforma, reforma. o eso ya arranca? Vía reglamentación, estamos en el ajuste tecnológico, de tal modo que no tiene que pasar por Congreso, pero optimiza lo ya aprobado por el Congreso, y creo que, dado los últimos ajustes tecnológicos que hay que hacer para que podamos precisamente manejar en línea, en la simultaneidad, tanto al eventual infractor, que en este caso sería el asegurador, como al que está requiriendo el apoyo de la superintendencia, que es el ciudadano. Estamos haciendo ejercicios de prueba en el mes de julio, y en la primera semana de agosto creo que estamos lanzando Ahí está, pues. para efectos Opa. ese propósito. Semana de No, agosto. tome, arrancamos, Chiva, este lunes. Bien, superintendente. Ya para seguir con los otros casos, entonces, los medios de contacto digitales, digitalización absoluta, ¿se mantiene el Falcon, la línea 500? 310-206-8941 es el principal instrumento de comunicación vía WhatsApp con mensajes de texto para efectos de manejar de una vez toda la información, y es la base fundamental de poder generarle un retorno de ayuda a quien acude a nosotros. Bien, tiene noticia de primera mano, primicia en Colombia Hoy Radio, con este cambio en el sistema de PQRD de la Supersalud para seguir atendiendo a los colombianos. Superintendente, caso 3, caso 4, Néstor Eduardo Layton Cañas y Jorge Jesús Gallego Monsalve. Muy bien, Néstor Eduardo Layton Cañas es un ciudadano residente en la ciudad de Bogotá, afiliado a la EPS Compensar, y lo que ha sido la mayor parte de las solicitudes de apoyo del día de hoy, necesitaba una programación de consulta a la clínica del sueño. Este tipo de apoyo terapéutico que necesitaba esta persona había sido imposible por parte del ciudadano acceder a él. Sin embargo, el pasado 11, es decir, el día jueves de la semana inmediatamente anterior, al mediodía, en la sede Caire Américas, esta persona recibió el servicio, de tal manera que fue puesto el reclamo, y la misma semana resolvimos y ya fue atendido. El caso número 4, Jorge de Jesús Gallego Monsalve, afiliado a Salud Total, residente en la capital antioqueña, en Medellín, y él necesitaba la programación para ser valorado por un especialista de ortopedia y traumatología. Llevaba varias semanas tratando de acceder al servicio, y el servicio finalmente se le programó y se le realizó y se le brindó a las 11:20 de la mañana del día 12 de mayo, es decir, el viernes anterior, con el especialista Ramón Arias en la clínica Los Conquistadores. Bien, dos preguntas más, Saji. Sí, señor. Señor Superintendente de Salud, Audifarma dice que la rosuvastatina y otros medicamentos están descontinuados y que no pueden hacer nada al respecto, pero los médicos la siguen recetando. ¿Qué se está haciendo al respecto del desabastecimiento de medicamentos? Nos dice el señor Edgar Ramírez. Bien, hay que aclarar algunas cosas. Está próximo a emitirse un informe público de lo que ha sido la investigación por parte de la superintendencia frente al eventual y denominado desabastecimiento de medicamentos. Nosotros queremos darle claridad a la opinión frente a este tema, porque hay informaciones que no coinciden. Mientras en algunas dispensaciones de tipo comercial, en las farmacias tradicionales de barrio, existen esos medicamentos, vía EPS se argumenta que en los dispensarios de ellos no hay la disponibilidad. Eso genera una información que es antagónica, distinta, entre diferentes escenarios del mismo medicamento. Nosotros ya vamos a complementar algo que el Ministerio y el INVIMA, e inclusive algunos miembros de la industria farmacéutica, han comprobado que como tal no existe ese desabastecimiento. Sin embargo, la obligación de las aseguradoras, de caso de la EPS, es garantizar que a través de su línea de distribución de medicamentos se le dé el medicamento que el paciente necesita. Y si efectivamente no existe en Colombia la posibilidad de entregarle ese medicamento, entonces debe el médico reformular un medicamento que cumpla igual tipo de efecto y características terapéuticas, e inmediatamente la EPS debe hacer que el que dispense el medicamento se lo provea. Pero yo desearía tener ese tipo de información
para efectos de apoyar al usuario y hacer una comprobación en terreno de lo que está ocurriendo alrededor de su inquietud. Venga, súper, pero no la dejo pasar. ¿Esa información con el INVIMA, con el gobierno del cambio, sale pronto? Porque entonces no existe el desabastecimiento. Existe inicialmente una manifestación que hizo ASEMI, que es el gremio de las EPS, que agrupa a las EPS del régimen contributivo, donde listó una serie de principios activos y decía que había desabastecimiento. Posteriormente se ha comprobado que ese listado como tal no es el de la cantidad que allí se manifiesta. Y eso ha sido refrendado incluso por personas que representan la industria farmacéutica. Sin embargo, la vigilancia y el control del tema de medicamentos está a cargo de una agencia específica que, como ustedes conocen, es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Yo creería que sería un buen espacio para que el doctor Giovanni Rubiano, el director del INVIMA, al que pudiera yo pasarles a ustedes el contacto celular, pudiera generar al respecto una información específica. Sin embargo, nosotros tenemos que definitivamente garantizarle que al usuario que se le formula un medicamento y se le prescribe para que mejore su estado de salud, la estructura del sistema a través del aseguramiento, es decir, a través de la EPS que él tiene que garantizar la entrega de ese medicamento. Entonces hemos hecho una investigación, inclusive ordenada, a través de lo que fue la voluntad y orientación de la pasada ministra, Carolina Corcho, que fue además un trino del señor presidente, y estamos ya culminando ese proceso investigativo para hacer el respectivo abordaje informativo público, porque lo que queremos es darle claridad a las personas y creo que hay suficiente ilustración ya como para al respecto opinar y decir la verdad. Importante esa aclaración. Vamos a hacer ese contacto con el director del INVIMA para que nos reconfirme, como usted lo indica, superintendente, luego esa investigación, que no hubo desabastecimiento. Sí, hay que aclarar que de un listado donde se mencionaba ese tipo de situación, el ministerio hizo una revisión una a una de las que aparecían ahí como principios activos y no resultó cierto lo que al respecto se dijo. Muy bien, Listo. 8:20. Superintendente, nos llega otra pregunta. Buenos días, soy Claudia López Burgos, escribo desde Orito, Putumayo. Consulto porque requiero una cirugía ocular con láser. Se llama iridotomía bilateral. Consulté en Medicina Prepagada Sanitas en Bogotá. Me hicieron los exámenes respectivos y programación de la cirugía con la especialista en glaucoma para operarme a los 3 días de la consulta, que era lo que se tardaban en autorizarme. Como revisaron y encontraron que era una preexistencia, me negaron el procedimiento por parte de la prepagada, a pesar de ser prioritaria por la posibilidad inminente de perder la visión, y me tocó solicitarla por EPS Colsanitas. Así lo hice y ya me la autorizaron mediante un mensaje de texto. Después de 3 meses de espera, pero no me asignan especialista, ni clínica, ni fecha, ni nada. Vivo a 16 horas de Bogotá. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué la gran diferencia de atención entre una prepagada Sanitas, en la que me hicieron todo en menos de 3 días y 3 más para operarme, y la EPS Colsanitas, que me tiene llamando a uno y a otro número, que espere, que ya casi que falta una revisión más? ¿Qué hacer? Muchas gracias. Bueno, hay varias consideraciones alrededor de este caso. Primero hay que aclararle a la ciudadana los nombres de los actores. La EPS de Keralty, que es el grupo, se llama Sanitas, EPS Sanitas. La línea de medicina prepagada se llama Colsanitas. Entonces, vayamos por partes. Inicialmente, Colsanitas establece un contrato de características de derecho privado entre esa empresa con el ciudadano que desee afiliar y comprar ese tipo de servicios. Pero a veces los ciudadanos no leen la letra pequeña que aparece en los contratos. Y ahí establece que cuando hay una preexistencia, es decir, una enfermedad previa a la suscripción del contrato, la empresa de medicina prepagada no asume la atención por ese tipo de evento. Y la persona, cuando rubrica al final de la hoja y coloca su firma, acepta esa condición. Entonces, ese hecho lleva a que la persona no tenga el derecho por la medicina prepagada, sino a través de la EPS, que sí no tiene preexistencias.
Lo que ocurrió es que la prepagada le negó el servicio porque al ser una preexistencia, ella aceptó cuando se afilió a la prepagada que no tenía por qué recibir el servicio y la EPS ahora manifiesta inconvenientes de oportunidad para atenderla. Vamos a recibir el caso para ayudar a la usuaria, para llamar a la EPS y tratar de ponerle orden al proceso asistencial en términos de oportunidad y pertinencia y con mucho gusto. Pero es importante aclararle a la ciudadanía que en la prepagada lo que las personas firman pero que a veces no leen es lo que es ley entre las partes. Y este es un contrato entre privados. Okay. Válida la aclaración. Válida la aclaración. Quiero Señor. complementar algo alrededor del desabastecimiento de medicamentos. Sí. Noticia que En- usted entrega aquí en Colombia Radio, superintendente. En lo que ya se ha certificado es que la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, es coincidente con la postura del gobierno alrededor del tema de escasez de medicamentos. Entonces, la misma ANDI, en su cámara correspondiente, que tiene que ver con el tema de la industria farmacéutica, ha dicho que todo lo que se ha argumentado por parte de las EPS no es completamente cierto. Entonces, no podemos negar que hay algunas dificultades para algunas moléculas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, pero no podemos hacer extensa una línea o un listado de medicamentos que lo incluyen allí como desabastecido, pero que están disponibles incluso en tiendas de barrios. Ahí está la claridad. Luego de la investigación, pues está esa reconfirmación que hace el Superintendente Nacional de Salud, que eso que se dijo en primera instancia, que había un desabastecimiento de muchos medicamentos, no es tan cierto. Hay, sí, dificultades, como lo dice usted, en moléculas, pero que varios de esos medicamentos se consiguen hasta en las tiendas de barrio, algo reconfirmado y validado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI. Superintendente, más casos resueltos en esta semana. Vamos con 5, 6, 7. Muy bien. Luz Dari Sánchez Nova es una persona que está afiliada a Sanitas, reside en la capital del Atlántico, en Barranquilla, y ella tiene una solicitud de información por la pérdida de la antigüedad por retiro del plan de medicina prepagada. No solo nos llegan inquietudes por temas asistenciales, sino también por temas administrativos. Nosotros hicimos la investigación del caso puntual del contrato que ella tenía y efectivamente tuvimos que reorientarla frente a lo que la persona tenía como contrato pero no había leído. Debimos ilustrarla debidamente y existía definitivamente la imposibilidad de cubrir por prepagada una preexistencia que tenía ella y le explicamos lo que acabo de explicar para el anterior caso y finalmente pues la usuaria agradeció la información y va a buscar la atención vía EPS que sí se la va a garantizar. Blanca Lilia Rodríguez de Cifuentes, afiliada de Salud Total, residente en Bogotá, ella tenía un problema que no se le estaba suministrando los pañales que venían siendo utilizados y requeridos. Se informó por parte del hijo de esta persona que la EPS manifestó que no tenía evidencia de órdenes ni soportes médicos para el insumo solicitado. Entonces nosotros generamos un mecanismo y va a ser valorada por el médico general el día 16 de mayo, es decir, en esta semana, para efectos que en la sede Virrey Solís de Chapinero pueda ser prescrita la orden para que finalmente le entreguen los insumos que está necesitando, que son los pañales. Y el séptimo caso es Ana Cecilia Forero Bocio, de la EPS Famisanar, que reside en Fusagasugá, demora en programar una consulta de medicina especializada por otorrino. En resumen, será atendida el día 19 a las 4:45 en la clínica Belén de Fusagasugá con el especialista Luis Alberto Álvarez, después de estar demorando semanas requiriendo este tipo de servicio. Muy bien. Superintendente, los dos últimos casos de esta semana, llevamos 7, faltan 2. Muy bien. El octavo caso es María Eugenia Cifuentes de Galeano, de la EPS Sanitas, residente en Bogotá. Ella requería la autorización y la entrega de un medicamento que es Micardis, de 80 miligramos. Sanitas, finalmente, de acuerdo con lo que informó la usuaria, le envió la autorización para el medicamento por los meses de mayo, junio y julio, y se acercó a la farmacia y recibió la entrega de 23 tabletas, que solo corresponden al mes de mayo. Quedó un pendiente y ella ya se conversó con la EPS, serán enviadas a domicilio en razón al derecho que le asiste a una persona cuando queda pendiente un medicamento a que el resto de medicamento no entregado se le envíe directamente a la casa. El noveno caso es Pablo Andrea Guarín Tayo, de Sanitas en Bogotá, demora en ser autorizada la realización de terapias físicas para 3 meses como le fue ordenado por el médico. Pues tenemos que decir que el cierre de la semana anterior, la EPS ya liberó la orden para los 3 meses de terapia que ella requiere.
Muy bien, superintendente. Una pregunta, saludos de agradecimientos y continuamos ya para nuestra recta final en Colombia y Radio. Este es un caso importante, vea lo que digas por aquí. Mi mamá es una paciente de 88 años de edad, tiene insuficiencia cardíaca, es hipertensa y tiene enfermedad obstructiva pulmonar. Está afiliada a la nueva EPS, se encuentra recluida en cama dependiendo totalmente de oxígeno. Su EPS le hace control mensual de medicina a través de IPS Falk, es servicio a domicilio dada su condición. Siempre hemos tenido problemas con la dispensación de medicamentos, pues varios de ellos deben ser autorizados, para lo cual después de la visita médica se debe enviar un correo a Falk solicitando la historia clínica y los MIPRES. Hay que esperar 5 días hábiles para la respuesta. Luego, con la fórmula y la historia clínica, debemos ir a la sede administrativa de Nueva EPS a radicar proceso que toma a veces 3 horas para atención del turno. Una vez radicado, debemos esperar otros 5 días hábiles para la autorización para luego ir a reclamar los medicamentos. A comienzos de abril tuvimos una cita con gerontología, donde me ordenaron una cantidad de exámenes de laboratorios, terapia física y de fonoaudiología y otros. No ha sido posible que Falk envíe a tomar los exámenes de laboratorio como tampoco las terapias. Tampoco la nueva EPS ha indicado qué IPS y cuándo me van a realizar los otros procedimientos ordenados por la geriatra. Necesitamos urgente estos exámenes y procedimientos y dado que mi madre tiene 88 años y su cuidadora casi 70, se ordene la entrega a domicilio de todos los medicamentos sin tener que someternos a toda esa tramitología. Asimismo, se hagan de manera inmediata todos los laboratorios, terapias y procedimientos ordenados por la geriatra, nos dice el ingeniero Camilo Quintero, Blanca Aurora Belandía. Bien, el tema es de oportunidad en la entrega de un proceso que parece dispendioso. El trámite administrativo está primando sobre el trámite asistencial y le cargan al paciente y al familiar un proceso administrativo que hace difícil el proceso de la asistencia y prestación del servicio de salud. Lo que vamos a hacer es vamos a referenciar el caso y vamos a actuar inmediatamente. Ya en los celulares de Zahira y de Carlos Fernando está el pronunciamiento conjunto que se hizo a la opinión pública, donde la opinión del gobierno y la opinión de la ANDI coincide alrededor del tema del eventual y supuesto desabastecimiento para efectos de tener mayor ilustración en caso de que decidan que deben complementar lo que al respecto aquí se dijo y antes de lo que puede ser el resultado de la investigación nuestra por parte de la superintendencia frente a ese tema. Cuyos resultados también divulgaremos como lo hacemos hoy en Colombia Radio. Agradecimiento, señor. Sí, porque en el agradecimiento que nos comparten nuestros seguidores está finalmente el resultado y la esencia de este ejercicio que hacemos acá. Primero porque se refleja el buen trabajo de la superintendencia y segundo porque nos alegra también a nosotros que este canal de comunicación funcione para que usted encuentre solución a sus situaciones. Así que hay algunos saludos por acá. Gracias a la Supersalud por el apoyo con el cuidado, traslado y atención de mi sobrino. Felicitaciones también al personal de OMI en Bogotá por el trabajo en conjunto con neurología, oncología y administrativo. Le salvaron la vida y ya está en casa con sus tratamientos preventivos ya agendados. Fuerza en la reforma a nuestra salud, pero cuidado con nuestro personal. Gran abrazo desde Brasil, dice Ana Marcela, que fue una seguidora que planteó su situación, bueno, la de su sobrino en días anteriores. Por aquí hay otro, muy buenos días, me encanta saludarlos y escucharlos. Les cuento que a la persona en cuestión, no nos dice quién, le asignaron cita para el ortopedista el pasado viernes, luego de llevar más de 2 años de dilaciones por parte de Salud Total. Mil gracias a la Super y a ustedes. Lindo día desde Medellín. Elvia Lopera, respondiendo también, pues Elvia, nos encanta tremendamente que en este caso a su familiar ya le hayan agendado cita después de 2 años de estar esperándola. Qué bueno, de verdad, sí, la esencia de este espacio es recibir, recepcionar sus reclamos, sus quejas, sus necesidades, pero al final dar un espacio también para esos agradecimientos porque se está haciendo la tarea. Se hace la gestión y Colombia Radio puente entre los ciudadanos, los seguidores, seguidoras y las entidades como la Superintendencia Nacional de Salud. Otros casos para el nivel interno, el caso de Blanca Ruby Arroyave, 78 años, tiene un tema con nueva EPS, por interno están allí los números de contacto, sufrió un tema, estuvo atendida en la clínica San Rafael, pero no le han dado
cita para poder hacer otros tratamientos y otros saludos, por ejemplo, y otras preguntas que van a quedar allí para el desarrollo y en el despliegue informativo en la próxima semana. Superintendente, gracias como siempre por estar con nosotros todos los lunes, aunque se nos viene el festivo, hombre. Con el súper estamos Lo súper. extrañaremos. Pero bueno, sigue admiramos llegando todo, sigue llegando por el Falcon, sigue llegando solicitudes. todos los datos importantes Además, con el por superintendente y que nos dejó hoy dos exactamente. noticias, hombre. Estaremos la próxima vez que se pueda. Y ahí es el próximo lunes. Mientras tanto, en ese terreno estaremos haciendo lo que nos toca hacer y que además lo hacemos con gusto. Servir de la mejor manera, nunca permitiendo que el derecho a la salud se vulnere. Enlace regional. Y cuando así ocurre, pues actuando contra los infractores que violentan este derecho, que es una ganancia de los colombianos. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.